O sea, mi presentación ya no está, se borró, porque yo la había bajado. ¿Qué hago? Tengo que salir. Aló. Ya, ya, ya. ¡Ja! Ya, no dice nada. Ya, sí, sí, claro, ya, ya, doctor, no hay problema, no hay problema. Ok, gracias. En mi PowerPoint tenía una presentación acá, pero parece que se ha borrado. Se ha ido. Sí, estaba descargada. Estaba. A ver, sí, no. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De acá? A ver, a ver, este primero. Ya. Ahora lo reduzco. Que primero tengo que bajarla, Recording creo. stopped. A ver si monito, si no, yo lo que haría, lo que hago a veces es salgo del Zoom y descargo y de nuevo podría ser. Ahí está. Ahí la, sí, sí. Ahí era, espera un ratito. Estoy aquí. Chicos, cualquiera de ustedes, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor, Hola, ¿sí se ve? Hola, sí se ve, doctor. ya, ¿y el audio está bueno? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Listo, ya, ya vamos a empezar entonces la actividad del día de hoy, ¿ya? Bueno, esto de gases arteriales es un poco complejo. Bueno, evidentemente para tener un dominio de esto requiere muchas horas de conocimientos, de práctica, ¿no? Para contarles algo, ¿no? Yo cuando era residente en Neumo, cuando nos tocó el curso de AGA, era un curso de 3 días, de fin de semana, ¿no? Viernes, sábado y domingo, y estábamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea, una cosa, ¿no? Evidentemente es así, pues, ¿no? No es sencillo, hay libros de AGA, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en una hora es darle algunos conceptos básicos y algunas reglas para resolver, no todos, pero la mayoría de Agas, por decir, yo creo que un 70% de Agas pueden resolverlo con lo que le vamos a ofrecer ahora. Lamentablemente, mentirles, decirle que con esto van a poder leer todos los Agas, no es porque aquí habría que introducir varias cosas, varios conceptos, enseñar. Entonces, pero creo yo que con un 70, y ya en el tiempo ustedes van, evidentemente, leyendo poco a poco, aprendiendo otras cosas para que les sirva ya para poder resolver todos los sagas, ¿no? Pero vamos a hacer con la mejor buena voluntad una introducción rápida y después las reglas para poder discriminar unos ejercicios básicos, ¿no? Entiéndase que hay hagas que son un poco complejos, que es evidentemente tampoco eso se les va a poner en el examen, ¿no? Pero creo que con esto lo básico y un buen porcentaje, creo que el 70% es la mayoría de hagas lo van a poder resolver, ¿no? Y por lo menos tener una base para seguir adquiriendo más conocimiento para poder resolver ya cada vez más de estos tipos de análisis, ¿no? Bueno, el análisis de gases arteriales, eh, con este examen evaluamos tres cosas a rasgos generales, ¿no? Evaluamos la oxigenación del paciente, evaluamos su ventilación y evaluamos las alteraciones del equilibrio ácido-base. Son tres cosas, ¿no? Entonces, cuando uno nos pide, doctor, evalúe el AGA, si ustedes quieren, dicen, evalúan las tres cosas, o si quieren, le digo, doctor, ¿qué parte quiere que evalúe? ¿La oxigenación, la ventilación o el equilibrio ácido-base? Ya con esa respuesta, el que les pregunta va a pensar que ustedes pues dominan más o menos esta situación, ¿no? Entonces, en la oxigenación vamos a manejar cuatro parámetros: la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno, el PAFI y la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Para cada uno de estos ítems hay valores normales, ¿no? Valores, los rangos de normalidad, y les voy a decir qué miden estas cosas, para qué son útiles, ¿no? Pero estas cuatro cosas se evalúan
cuando uno quiere determinar cuál es el estado oxigenatorio de un paciente. El estado ventilatorio se evalúa solo la presión arterial de CO2 y se correlaciona con el patrón ventilatorio del paciente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está en una taquimia de 28 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, el CO2 probablemente va a caer porque como está respirando más veces por minuto, elimina más CO2. El CO2 de repente está cerca a 30, 28. Entonces, uno cómo evalúa eso, uno dice, doctor, la presión arterial del CO2 ha bajado a 28 y eso se debe a que el paciente tiene un patrón ventilatorio de taquimia y está barriendo el CO2. Así, a eso se refiere evaluar la ventilación con este AGA, ¿no? Con este examen, ¿no? Y las alteraciones del equilibrio ácido-base, uno no tiene que decir, doctor, el pH está elevado, doctor, el CO2 es... No, nada más tiene que decir si es anormal o normal. Si es normal, no hay problema. Y si es anormal, uno tiene que decir cuál es el trastorno primario, cuál es el secundario y cuál es el terciario. Nada más no tiene que decir este bajó, este subió, no, se supone que eso más o menos se sabe, ¿no? Entonces, esto es lo que evalúa el AGA, todo este tipo de alteraciones que puede tener el organismo, ¿no? Entonces, empecemos, digamos, por la parte de cómo se saca un AGA o qué se necesita para un AGA. Bueno, el requerimiento es un requerimiento básico. No se olviden nunca de las torundas con alcohol yodado, porque el yodo es el que mata gérmenes y no queremos infecciones, y menos que esta infección nazca de una arteria, ¿no? Una arteritis, una cosa bastante delicada, ¿no? Y evidentemente tienen que tener las agujas, dependiendo de la arteria que van a escoger, van a tener el diámetro de las agujas. Una arteria pequeña, utiliza un diámetro pequeño, una arteria femoral, un diámetro un poquito más grande, eso no hay problema. Otra cosa acá que veo es que acá ustedes leen en la penúltima línea, dice palangana con hielo. Palangana es una riñonera, ¿no? Que en los hospitales de salud las riñoneras son hechas de plástico, ¿no? Cortan a la mitad los frascos de plástico que traen los sueros del cloruro de sodio y esa es la riñonera, pues. Entonces, esa riñonera, para trasladar el AGA, la jeringa con la sangre debe ir dentro de una riñonera con hielo. El hecho de que ahora uno ya no vea eso, no es que está bien, no es porque todo lo hacen así está bien, no, eso está mal. Porque en estas cosas de haga se van sumando los errores. Claro, un solo error de repente no modifica mucho el resultado, pero lamentablemente se van sumando errores y al final pues el análisis ya no es el más adecuado, ¿no? Entonces yo veo muchas veces a internos recientes llevar al laboratorio en la mano, o sea, lo cogen la jeringa con la mano y lo están llevando así, o sea, le están dando incluso el calor de la mano, ¿no? Eso no debe ser así, eso debe ir en una riñonera con su hielo, así se debe dejar. Pero eso se ha perdido, nadie parece decir nada, sin embargo se los hago notar ya, porque después vienen los errores de interpretación, ¿no? Bueno, siempre pongan un poco de anestésico porque esa zona, la arteria tiene inervación, duele, ¿no? Y entonces el paciente a veces cuando uno, sobre todo cuando uno está aprendiendo, ¿no? Hinca varias veces y evidentemente no obtiene a veces la arteria y varias hincadas el paciente se incomoda, ¿no? Así que usen un poquito de lidocaína, al 2% sin epinefrina y el paciente va a estar más tranquilo. Como le digo, la técnica, uno puede escoger la arteria que desee. La más usada, todos ustedes han visto, es la radial, ¿no? Sin embargo, cuando hay hipotensión, el paciente está chocado, etcétera, no se percibe bien el latido de la arteria y porque es débil, ¿no? Y entonces hay que escoger la femoral, que es mucho más gruesa una arteria y evidentemente va a ser más fácil pescarla, ¿no? Claro que el riesgo es que después uno no presione bien y pueda sangrar, porque como es una arteria más gruesa, pudiera la presión hacerlo sangrar. Entonces lo único que hay que hacer es después de sacar la muestra, apretar bien unos 3 a 4 minutos y ya está, no van a tener ningún problema, ¿no? Y le ponen ya su gasa con su esparadrapo, su torunda de algodón con su esparadrapo. Bueno, también pueden escoger la braquial, pero entre las más usadas realmente está la radial y la femoral, ¿no? Aquí abajo hay un ítem que dice siempre verificar la disponibilidad de máquina analizadora de AGA, porque pasa muchas veces
que ya sea el interno o el residente, sufren un montón para sacar una muestra de haga, porque recién están aprendiendo, cuando ya hay mucha práctica y hay habilidad y no se sufre, ¿no? Pero al comienzo se sufre duro y llega usted a que le hagan su haga en la máquina y la señorita que maneja el equipo le dice, no, o sea, está descompuesta, van a venir a arreglarla para mañana ya. Y se quedó en nada, se quedó en cero, ¿no? Porque esa muestra ya no sirve, no la van a poder analizar. Entonces siempre llamen y verifiquen que esté funcionando el equipo o pregunten para sacar la muestra, ¿no? Para que sea útil. Eso es como algo de experiencia que les digo, ¿ya? Todo procedimiento tiene complicaciones, desde menores hasta graves. Pudiera haber más complicaciones, pero les pongo las principales para que las tengan bien en cuenta, ¿no? Cuando uno pone mucha cosa, de repente no, es más difícil que se retenga. Uno, puede haber un espasmo radial. Si un espasmo radial, ¿por qué? Porque se pincha varias veces la arteria, a veces se le da en el costado, no se le da en el centro y no sale la muestra y se le está dando por el costado y la arteria por un momento se contrae, un espasmo. Claro, eso duele un poquito, pero el problema es que al tener el espasmo en la arteria no llega sangre para los dedos de la mano, si es que están en la radial. Y entonces estos poco a poco se pueden volver cianóticos, ¿no? Porque no le está llegando espasmo. Claro que con una compresita caliente, algo así rápido, el espasmo puede remitir, pero pueden pasar un mal momento, un mal rato, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Puede haber hematomas. Todo, generalmente estas complicaciones al comienzo, cuando uno recién está aprendiendo, ¿no? Y siempre que alguien los dirija, que alguien solos no se pongan a hacer, porque pueden tener complicaciones y no saben resolver las complicaciones porque recién están aprendiendo. Entonces, los hematomas pueden ser de diferente grado, hasta pequeños o importantes, ¿no? Esto de acá se da, lo he visto con alguna frecuencia, el desprendimiento de placas de arteriosclerosis. O sea, cuando están pinchando arterias, sobre todo de personas de edad, los viejitos, a veces se dan, no dan, dan en el costado y lo que sucede es que hacen desprender placas de arteriosclerosis, ¿no? Y esa plaquita, ese desprendimiento de ese pequeño grumito viaja y se puede atorar en el pulmón, pueden tener un TEP, pueden tener, bueno, mil problemas de obstrucción, de falta de irrigación, porque se atora en una arteria pequeña y les va a dar problemas, ¿no? Así que tengan cuidado con eso. Y evidentemente la infección quizás es una de las cosas que también uno puede prever que se espera cuando no se tiene buena limpieza de la zona. Siempre limpien bien la zona y siempre usen alcohol yodado. Alcohol solo no es suficiente, tiene que ser alcohol yodado, ¿ya? Entonces, bueno, esas son probablemente las principales, ¿no? En cuanto al oxígeno, los parámetros que hemos dicho, los vamos a evaluar. Acá ven en varios momentos, ven saturación, ven presión arterial de oxígeno. Para que lo recuerden, la saturación de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno, mide el oxígeno unido a la hemoglobina y la presión arterial de oxígeno mide el oxígeno disuelto, libre en sangre. En sangre arterial solo hay dos formas de que el oxígeno vaya, unido a la hemoglobina o libre. ¿Cuál es la más importante? La que está unida a la hemoglobina. ¿Por qué? Por cantidad, ¿no? Este, es como que si ustedes están caminando y ven un billete de 100 soles, pues ahí mismo se tiran y ahí mismo para que nadie les anticipe, ¿no? Y se lo agarran. Pero si ven una moneda de 10 céntimos, de repente lo patean porque le está estorbando, no sé, ¿no? Entonces la cantidad es importante. Acá la saturación, los valores de oxígeno en sangre arterial es 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre arterial. Esos 20 mililitros de oxígeno, ahí están los dos, la sumatoria de los dos, del unido a la hemoglobina y del libre. ¿Cuánto es el unido a la hemoglobina? 19,5. ¿Y cuánto es el libre? 0,3. O sea, es una barbaridad la diferencia de cantidad en cuanto a cantidad, ¿no? Ahora, 19,5 ¿qué? Mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Eso es el oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Y el libre cuánto es? 0,3 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. La sumatoria de los dos es 19,8, que es casi 20. Por eso ese valor de 20, uno se acuerda generalmente no de 19,8, sino como 20, ¿no? Que es el contenido total de oxígeno en sangre arterial.
No se olviden de eso. La presión arterial de oxígeno puede variar si el paciente está de pie en decúbito y puede variar también con los años, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña formulitas que los pueden ayudar. Son pequeñas variaciones que en algunos casos son importantes, ¿no? En algunos casos, no en todos. Por eso no usamos esto de rutina, pero en algunos casos puede ser importante y por eso se los dejo, ¿no? Ahora, acá ustedes ven a un lado la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, y en la otra columna la saturación de oxígeno. Y hay una correspondencia. ¿Cómo una correspondencia? Quiere decir que, por decir, acá los números más grandes, ¿no? 60 de presión arterial de oxígeno corresponde a 90 de saturación. Por decir 80, más o menos corresponde a 95. Y esta relación, ¿quién nos la da? ¿Cómo se obtiene esto que lo de acá equivale a estos valores de acá? ¿Quién? Eso es gracias a la curva de disociación de la oxihemoglobina. Ella nos da la relación entre ambos valores. Por ejemplo, acá está, esta es una curva sigmoidea porque es en forma de S, y esta curva relaciona los valores de presión arterial de oxígeno, oxígeno libre en sangre arterial, con la saturación de oxígeno o el oxígeno unido a la hemoglobina. Entonces ustedes ven que para un valor X, por ejemplo, para 90 de presión de oxígeno, le corresponde 98. Para 40 le corresponde 75. ¿Quién dice esta correspondencia? La curva de disociación de la oxihemoglobina. Esa curva es muy conocida, nunca se olviden, y relaciona a los dos oxígenos, al unido a la hemoglobina y al libre. Entonces, el valor principal acá, y no está acá, pero el valor principal es 60. 60 de presión arterial de oxígeno equivale, si yo trazo la recta, equivale a 90 de saturación, como hemos visto en las líneas anteriores, ¿no? Acá, 60 de presión arterial de oxígeno equivale a 90 de saturación. ¿Por qué hay esta equivalencia? Eso es por la curva de disociación de la oxihemoglobina. Esto me va a servir también para decirles, por ejemplo, que 40 de presión arterial de oxígeno, que es recontra bajo para sangre arterial, es lo normal en sangre venosa. Por eso acá es el punto venoso, ¿no? PbO2, ¿no? Lo normal en la sangre venosa es 40, en sangre arterial 100. Entonces, esa sangre venosa que va a entrar a los pulmones para ser oxigenada, entra como sangre entre comillas sucia, ¿no? O sea, con bajo PO2. ¿Cuánto? Con el de presión venosa de una vena, con 40. Y cuando sale de los pulmones, sale con una presión arterial de 100, normal, ¿no? De 100. Entonces, llevar en relación al oxígeno, llevar su presión venosa, ¿no? En este caso es venosa, de 40 de oxígeno hasta 100, ¿no? Eso lo convierte en arterial, ¿no? La sangre con bastante contenido de oxígeno es sangre arterial, ¿no? Después acá podemos tener algunos otros puntos, 50 de presión arterial de oxígeno, con 50 más o menos aparece cianosis, ¿ya? En los pacientes. Son cálculos aproximados para que les sirva en algún momento. 40 es el punto venoso, 30 es un paciente que está por morir, ¿no? Que le llamamos premortem, con 30. O sea, 30 es menos de 40. Alguien podría decir, doctor, ¿y es sangre venosa? Podría ser sangre venosa, ¿no? Si es que el paciente está bien, pero si el paciente está por morir, no, no es sangre venosa, es la arterial, sino que tiene 30, o sea, tiene apenas muy poco oxígeno, porque en las siguientes horas probablemente va a morir. 20 es incompatible con la vida ya. 20, 30, como le digo, está por morir el paciente, premortem, ¿no? Listo. Vamos a ver esta misma curva. Es una curva sigmoidea. Algunos la ponen, la encierran a esta parte así, que es casi, casi horizontal, y esta parte que es casi vertical. Esto acá de nuevo tenemos igual, ¿ah? La presión arterial de oxígeno, que lo normal es 100. Todos tenemos, si estamos sentados ahorita escuchando lo que estoy hablando, estamos en 100. Y 100, ¿a cuánto corresponde? Me voy para acá, para la curva, y raso, 100 corresponde a 98 de saturación, ¿no? Gracias a esta curva, ¿no? No, no es porque se me ocurre, sino es por la curva, ¿ya? Entonces, ahora, igual, acá estamos bajando. 60 es un valor importantísimo. 60 define la presión arterial, la insuficiencia respiratoria aguda y también la insuficiencia respiratoria crónica.
60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. 60 define insuficiencia respiratoria aguda y define insuficiencia. Las dos insuficiencias la define ese valor. Doctor, ¿y cómo hago la diferencia? En la insuficiencia respiratoria crónica tiene que ir acompañado de mecanismos compensatorios. Eso hace la diferencia con la aguda, no el valor del oxígeno, sino la presencia de mecanismos compensatorios. ¿De mecanismos compensatorios de qué? De la insuficiencia, pues. O sea, poliglobulia, aumento de 2,3-difosfoglicerato, aumento del bicarbonato, si hay acidosis respiratoria, en fin, hay como 5 o 6. Para su nivel, con cuatro, apréndase cuatro mecanismos compensatorios y eso está bien. Ya cuando lleven residentado de pacientes CRIT, si hacen un UCI, emergencia, neumo, cardio, van a aprender un par más de mecanismos compensatorios. Ya, entonces ese valor de 60, también en las últimas consideraciones 60 también define hipoxemia, ¿no? En algunos textos dicen 80, pero en otros ya están diciendo, lo están llevando todo a 60. ¿Y a cuánto de saturación equivale 60? A 90, no se olviden. O sea, con un método no invasivo de saturación con un oxímetro de pulso en el dedo, yo puedo saber si el paciente está o no en insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo? Si satura menos de 90, porque 90 corresponde a 60 pues de presión, gracias a la curva que tenemos, ¿no? Entonces 60 corresponde a 90 de saturación. Menos de 90, insuficiencia respiratoria. Con un método no invasivo, ¿no? Ahora, si ya yo quiero evaluar el CO2, sí voy a tener que sacar AGA, porque hay algunos métodos, no la capnografía, eso, pero bueno, te dan a veces rangos, no te dan valores así puntuales, precisos, exactos, ¿no? Este rango de 10 en 10, rango de 5 en 5, o aparece una curva que más o menos te indica el CO2 cómo está, ¿no? Pero bueno, ese es tema aparte. Entonces, ¿por qué ahora quiero explicarles por qué 60 es importantísimo para todo esto, ¿no? Define tantas cosas importantes, porque en la medida en que uno va bajando su presión arterial, vamos a suponer que la presión arterial de oxígeno está en 100, normal, a cualquiera de nosotros y nos comienza a dar una neumonía que poco a poco con los días se va extendiendo. Entonces, primero compromete un segmento, después un lóbulo, qué sé yo, ¿no? Se va extendiendo. Entonces, la presión arterial de oxígeno va a ir bajando a 90, a 80, a 70 y llega a 60, ¿no? Y menos de 60 ya es insuficiencia respiratoria. Entonces vean acá, de 100 ha bajado hasta 70, ha bajado 40 puntos. Sin embargo, gracias a la curva, sabemos que 100 corresponde a 98 y que 60 corresponde a 90. O sea, en la saturación hay solo 8 puntos de cambio, de 98 a 90. Entonces, a grandes cambios en esta parte de la curva, en esta parte de la curva que casi es horizontal, ¿no? En esta parte de la curva, a grandes cambios de la presión arterial de oxígeno, pequeños cambios en la saturación. Vuelvo a repetir, aquí varió de 100 a 60, 40 puntos, y aquí de 98 a 90, solo 8 puntos. Sin embargo, cuando baja de 90, ahí sí, a pequeños cambios acá de la presión arterial de oxígeno, va a corresponder grandes cambios en la saturación, porque la curva se hace casi vertical. Entonces, a pequeños cambios de la presión arterial de oxígeno corresponde grandes cambios en la saturación. Y como en la saturación está la mayor parte del oxígeno, uno se desespera, pues porque el paciente se va a comprometer gravemente. Ya les he dicho que la mayor cantidad de oxígeno está en la saturación. Entonces, por eso es que 60 define insuficiencia respiratoria aguda y crónica, porque es el punto de quiebre en donde si sigue bajando la presión arterial de oxígeno, mi oxígeno en nuestro organismo se va a venir al suelo porque se va a caer la saturación, que es donde está la mayor parte del oxígeno. Espero que me haya entendido, si no al final, si no me hacen preguntas, podría volverlo a explicar, ¿no? Pero tienen que saber no solo qué es 60, sino por qué. Bueno, veamos alguna otra cosa. Esto es la gradiente, ¿no? Antes nos enseñaban, calculábamos esta gradiente con esta fórmula, pero ahora en todas las tiras de gases arteriales ya viene la gradiente ya. La gradiente alveolar arterial de oxígeno, cuyo valor normal es hasta 20. Pacientes muy comprometidos tienen 50, 60 de gradiente, ¿no? Elevadas. A 80 puede llegar, ¿no? Y evidentemente también la gradiente va a variar un poco con los años, ya que hay una formulita para ver esto de los años, ¿no? Eso es, como les digo, en algunas situaciones que se necesita fineza, ¿no? Pero en general no estamos sacando la fórmula ni calculando, ¿no? Eso es en determinados casos nomás.
Listo. Ahora, el PAFI. ¿Qué cosa es el PAFI? Es la división que hay entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2. ¿El FiO2 qué es? La fracción inspirada de oxígeno. O sea, la fracción, cuánto de oxígeno tiene el aire que nosotros respiramos, ¿no? Y sabemos que es 21%. O sea, 21% de lo que respiramos es oxígeno, el resto es nitrógeno, menos 1% de gases raros. Entonces, la presión de arterial de oxígeno normalmente es 100. El FiO2 normal es 0,21. Cuando en algún problema de haga algo le pongan paciente respira aire ambiental, ya no le van a poner FiO2, ya, porque usted ya sabe que si respira aire ambiental y evidentemente está en la costa, eso es 0,21. Diferente es que esté a 4.000 metros de altura, no va a ser 0,21. Pero normalmente en la mayoría de exámenes eso se pone pacientes en la costa, ¿no? Que son no le van a poner pues trucos de que están en 4.000 metros de altura, ni mucho menos. Entonces, valor normal de la presión arterial de oxígeno 100 y 0,21 del FiO2. La división de esto, ¿cuánto da? 500, ¿no? 100 entre 0,2 y obviamos el 1, 100 entre 0,2 es 500. ¿No? Entonces, 500 es el valor normal, máximo, ¿no? Ideal que podemos tener. Sin embargo, cuando empieza una enfermedad y está avanzando, este 500 va bajando. 400, 300, 200. Entonces, en 300 antes se decía que era LI, pero ahora ya se dice que es un distrés respiratorio leve, un distrés respiratorio agudo leve, ¿no? ALI. ALI era injuria pulmonar aguda, ¿no? Entonces, menos de 300, peligroso, ¿no? Ya si baja inclusive menos de 200, ya es un distrés marcado, planteado, entre comillas, se puede decir grave ya, ¿no? El leve es 300, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué cuando baja, va bajando? Porque miren, si el paciente va bajando, va empeorando, obviamente su presión arterial de oxígeno tiene que ir bajando, ¿no? Y si baja el numerador, va a bajar la relación. Y si el paciente va empeorando, cada vez yo le voy a tener que poner más oxígeno. O sea, en el denominador voy a poner 0,3, 0,4, 0. Entonces, si sube el denominador, la relación también baja. En ambos casos, cuando el paciente está mal, va a bajar la presión arterial de O2 y va a subir el aporte, pero en el denominador, lo cual resulta que en ambos casos la relación va a bajar a 400, va a ir bajando en la medida que el paciente empeore, ¿no? Entonces, este es el PAF y nos sirve de tener esta referencia. Es muy útil, ¿no? Para personas que tienen una enfermedad con grave compromiso del intercambio gaseoso, ¿no? Después entramos un poquito a lo de los valores y para calcular el desequilibrio ácido-base, nosotros tenemos, lo mínimo que nos pueden dar son tres datos: el pH, la presión arterial de CO2 y el bicarbonato. Mucho cuidado que el pH no tiene unidades, ¿no? No tiene milímetro de mercurio, ¿no? ¿Qué cosa es el pH? El pH es la medición de la concentración de hidrogeniones. Pero, doctor, ¿por qué no tiene unidades? Porque es un truco, es un ardid matemático que lo determinaron dos amigos, que son uno Hendelson y el otro es Hasselbalch, que dijeron, en vez de poner como la concentración de hidrogeniones en nuestro cuerpo es muy bajita, en vez de poner 0,0000, un montón de ceros, vamos a hacer el logaritmo inverso de esta cantidad y al hacer el logaritmo inverso, que es un quebrado, vuelan las unidades y queda como un número. No hay unidades, porque es un ardid matemático. El pH es un ardid matemático y mide la concentración de hidrógeno. No se olviden que mide concentración de hidrogeniones, o sea, de los iones de hidrógeno. Esta concentración en el organismo tiene que manejarse en rangos muy estrechos, porque ya sea que suba o baje el pH mucho, eso el paciente corre el riesgo de morir. Doctor, ¿y por qué el pH, por qué es tan importante? Tres cosas para que se acuerden. ¿Por qué corre el riesgo de morir? Porque el pH determina las alteraciones de los electrolitos en el músculo miocárdico. O sea, en cada célula del miocardio va a determinar cómo está la concentración de iones y de eso va a depender la contractura muscular del miocardio. Entonces, imagínense que un pH alterado se altera una fibrilación ventricular, pues se muere, ¿no? ¿Qué más controla el pH? También controla las concentraciones de iones a nivel cerebral.
a nivel para el impulso del sistema neurológico de una neurona a otra neurona. Imagínense si eso falla, el paciente altera, tiene lesión a nivel cerebral, se puede morir. Y también tiene que ver el pH y mucho con la concentración de hormonas. Las hormonas son proteínas, diferentes proteínas. Por ejemplo, voy a coger una, la hormona tiroidea. Si el pH se altera, se va a alterar la hormona tiroidea. El paciente puede hacer una crisis tirotóxica, por ejemplo. No sé si en la emergencia ustedes recién están llevando, pues una crisis tirotóxica, el paciente viene sudando con una taquicardia brutal, puede morir si es que no encuentra un hospital. Entonces, las alteraciones del pH pueden matar a una persona, porque este pH está involucrado en funciones muy vitales, ¿no? De mantener vida, ¿no? Muy vitales. Y no se olviden que es la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Que eso es lo que siempre a veces se olvida. Bueno, también nos tienen que dar el pH, nos tienen que dar la presión arterial de CO2, que va, acuérdense, en milímetros de mercurio. Muchas veces nosotros ya no decimos presión de CO2, ni siquiera arterial decimos, oye, ¿cómo está el CO2? Ni siquiera presión, el CO2 decimos, ¿cómo está el CO2? Y ni siquiera decimos unidades, pero acuérdense, las unidades son en milímetro de mercurio y el bicarbonato está en qué unidades, en milimol por litro. Entonces, aquí tenemos, estos son los tres principales. ¿Me pueden dar, rellenar con otros datos más? No me interesa, eso no me sirve para hacer los cálculos, ¿no? Está bien, si me dan, vean, me dan más información, pero esto es lo fundamental. Si falta uno, no puedo determinar uno de los tres. Si faltara uno de los tres, no puedo determinar el trastorno del equilibrio ácido-base. Entonces, considerando el pH, ¿qué es lo normal? De 7,4 más menos 4. El 4 es un número que acá en equilibrio ácido-base se repite, ¿no? 7,4 más, o sea, ¿qué quiere decir? Que va de 7,36 a 7,44, ¿no? Se dice que hay acidosis ¿cuándo? Cuando el pH está menos de 7,36 y se dice que hay alcalosis cuando el pH está más de 7,44, porque ya dijimos que el rango son estos, ¿no? El CO2 también es igual. Rango 40, más menos 4, o sea, va de 36 a 44. O sea, el 4 sigue estando ahí, el 4. ¿Cuándo se dice que hay acidosis cuando se habla del CO2? Cuando aumenta el CO2, cuando está más de 44. ¿Y cuándo se dice que hay alcalosis? Cuando baja, o sea, cuando está menos de 36. El bicarbonato varía de 22 a 26, valor medio 24, de nuevo el 4, ¿no? 24, pero aquí ya no es más menos 4, sino es más menos 2, o sea, va de 22 a 26. Y aquí, a diferencia de lo que sucede con el CO2, cuando el CO2 sube, se dice que hay acidosis, ¿no? Acidosis por el CO2, o sea, acidosis respiratoria. En cambio, cuando el bicarbonato sube, se dice que hay alcalosis metabólica. Y cuando el bicarbonato baja, se dice que hay alcalosis metabólica. Es lo inverso del CO2. ¿Ya? Es lo inverso del CO2. Bicarbonato debajo de valores normales es acidosis y por encima de valores normales es alcalosis. Eso para introducirnos en el tema, ¿no? Acá está lo que le decía, ¿no? La concentración de hidrogeniones es un montón. Entonces, el pH, pues, es un ardid matemático y tiene que ver, pues, con esto, ¿no? Con la, el, el, el calcular el logaritmo inverso de este número, ¿no? Y entonces es una operación matemática que nos deja sin unidades, ¿no? Y acá está lo que les estaba diciendo, por qué es importante el pH, ¿no? Que podemos morir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sigamos para no hacerla larga. Si es tan importante el pH, quiere decir que nuestro organismo debe tener controles, ¿no? Controles muy finos para que si sube ahí mismo regularlo, si baja ahí mismo controlarlo. Y exactamente, hay niveles de control. El primer nivel de control cuando se altera el pH, ¿cuál es? El primer nivel de control cuando se altera el pH, ¿cuál es? Acá. Acá están los buffers, acá dicen los buffers. Los buffers son Ah, la mayoría son proteínas, ¿no? Hay fosfatos también, pero la mayoría son proteínas que están circulando constantemente en la sangre y que van a corregir en forma casi inmediata elevaciones bruscas del pH o disminuciones, ¿no? Elevaciones o disminuciones bruscas del pH. Y a veces puede ser súbito, pues, por ejemplo, te atropella un carro
sea, súbitamente sangras, todo se altera en forma súbita, ¿no? Todo es un loquerío en el organismo, ¿no? No solo es la pérdida de sangre, ¿no? Y entonces ahí están los buffers para actuar de inmediato, ¿no? De inmediato. Pero a veces eso no es suficiente. Y a veces tiene que actuar, ayudarlo a los buffers otro mecanismo. ¿Qué ese otro mecanismo que es? Los pulmones. Los pulmones entran a tallar para algunos a los 3 minutos, a otros hasta 5, pero por ahí está, entre 3 y 5 minutos, ahí entran a tallar. ¿Y qué hacen? O aumentan la frecuencia respiratoria, ¿no? O disminuyen su frecuencia respiratoria, ¿no? O sea, o hay taquimia o hay bradinia. Y con eso regulan el CO2, o sea, el pH, ¿no? Porque al tener taquimia, bota CO2 y al tener bradinia, retiene CO2, de acuerdo a lo que uno necesite, pues, ¿no? Para equilibrar el pH. Y ya tardíamente, a partir de las 48 horas, comienza a actuar el riñón que sella el problema. Si bien es cierto, actúa al final, pero es el que sella el problema, porque los otros dos están tratando de corregir, pero no es una corrección sólida, no es una corrección, puede haber desarreglos en pocos minutos, horas. En cambio, ya cuando entra a tallar el riñón, ya ahí sí la eliminación de los ácidos por el riñón es ya una cosa más, entre comillas, perfecta, ¿no? Una cosa que nos da ya más seguridad, pero demora, dependiendo los textos, de 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, esos son los tiempos más o menos. Acá tienen, esta es la diapositiva anterior. Entonces, tienen como el pulmón, que es lo que hace el pulmón, y como el riñón a través del bicarbonato y el pulmón a través del CO2 regulan en diferentes tiempos al desequilibrio ácido-base, ¿no? Lo pueden regular, ¿no? No el hueso también entra a tallar, el hueso está un poquito antes del riñón, también entra, tiene fosfatos, también libera, también entra a tallar el hueso. No en todos los textos está, por eso yo siempre le digo que ustedes deben aprender lo básico, ¿no? Lo que de ahí ya con los siguientes años van aprendiendo el resto de cosas, pero para empezar su carrera, lo básico, ¿no? Bien aprendido, no hay problema, no hay, no, querer aprenderse al comienzo cosas tan como una última enzima, última proteína, es perder el tiempo. Eso ya después, cuando sean especialistas o cuando sean subespecialistas, ahí aprenden eso. Pero ahora, lo básico, para patalear con eso, para deducir otras cosas con eso, ¿no? Esto ya hemos hablado. Esto es casi lo mismo. Miren, acá está minutos, la función respiratoria, el pulmón entra a tallar y después de horas o días, el riñón, ¿no? A través de eliminación de ácidos, acá eran volátiles porque a través de la respiración es un gas que se elimina y aquí ya son fijos, ¿no? Hace eliminación de ácidos no volátiles a través de la orina, ¿no? Muy bien, entonces sigamos. Eso que pasa en el pulmón también pasa dentro de una célula. Aquí está el tejido y dentro del tejido es, por eso dicen, es la segunda respiración. O primero respiración externa, la que ocurre en el pulmón, y respiración interna, la que ocurre en cada membrana de célula, en donde a través de la arteriola lleva el oxígeno y pasa el oxígeno, entra el oxígeno y sale el CO2 a través de la membrana, nomás como ven acá en esta célula de color morado, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿de dónde? De los glóbulos rojos, pues, ¿no? Llevan el oxígeno a todos los tejidos. Pero acuérdense, esto le llaman o respiración secundaria o respiración interna, ¿no? A ese transporte, a ese intercambio de oxígeno CO2, pero ya en los tejidos, en el nivel tisular. ¿Y cómo llega ahí? A través de los capilares delgaditos, a través de los glóbulos rojos, dentro de la hemoglobina, ¿no? Dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina que transporta el oxígeno y también se une al CO2, ¿no? Para eliminarlo, ¿no? Bien, sigamos. A ver, vamos a ver. Esto es casi lo mismo. Las proteínas son los buffers, los que primero entran a tallar y después ya saben ustedes lo del pulmón y lo del riñón. Aquí está un poquito más complejo, pero se nota mejor. Aquí la orina, en donde se eliminan algunos ácidos que se han formado en el riñón, ¿no? Pero en forma ya más, la función renal ya es la que sella el trastorno del equilibrio ácido-básico, ¿no?
o lo trata de regular, siempre y cuando el organismo lo pueda hacer, ¿no? Porque si está en una pendiente de empeoramiento, si el paciente empeora de una infección, empeora de un tromboembolismo, lo que pudiese, esto no va a ser suficiente, ¿no? Y el paciente siempre va a estar con problemas del pH, ¿no? Y con riesgo a morir, porque graves variaciones del pH, el riesgo de muerte es alto, ¿no? No vamos a esperar que llegue a esas situaciones tampoco, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a evaluar una tira de gases arteriales, más o menos sabiendo ya un esquema de qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces aprendemos cosas y no sabemos ni para qué ni por qué, ¿no? Entonces, no se olviden, el AGA evalúa tres cosas: el estado oxigenatorio del paciente, el estado ventilatorio del paciente y el equilibrio ácido-base. Vamos ahora al equilibrio ácido-base. Entonces, para el equilibrio ácido-base, primero tenemos que determinar si hay trastorno primario o no lo hay, pues si no lo hay es que es normal, ¿no? Entonces, si hay, para trastorno primario es huevo, es de contra fácil, ¿no? Hay una regla que dice que si el pH y el CO2 varían en direcciones opuestas, el trastorno primario es respiratorio. ¿Y qué respiratorio se da? Acidosis alcalosis, eso voy a ver el CO2 en mi tira si está elevado o si está disminuido. Si está elevado será acidosis respiratoria y si está disminuido será alcalosis respiratoria. O sea, el primer paso es recontra huevo. Y eso evidentemente lo vamos a ver con unos pequeños ejercicios, como le digo, los ejercicios para que empiecen son con números más o menos fáciles de trabajar, ¿no? Después la cosa se puede ir complicando, pero ya les expliqué cuál es la idea en esta hora que tenemos, ¿no? No vamos a salir pues dominando, pudiendo evaluar todito los gases, no, ¿no? Listo, regla uno, después de la regla, después que tenemos un trastorno primario, regresamos acá, después que tenemos un trastorno primario, la pregunta es si hay trastorno secundario. Por ejemplo, si nuestro trastorno primario es acidosis metabólica, en el trastorno secundario, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es cómo estará el CO2, que es el otro, porque hay dos nomás, bicarbonato y CO2. Cuando digo bicarbonato estoy diciendo metabólico y cuando digo CO2 estoy diciendo respiratorio, ¿no? Entonces, si hay trastorno del bicarbonato, si hay un trastorno metabólico, acidosis metabólica, el siguiente paso, decir si hay trastorno secundario, te está preguntando cómo está el CO2, si también hay trastorno del CO2 o el CO2 está bien para esa variación que tienes del bicarbonato. Porque si solo está alterado el bicarbonato, entonces se dice que es, por decir, ¿no? Acidosis metabólica pura, pura porque no está afectado el CO2 y vamos a suponer que los dos estén en acidosis, tanto el bicarbonato como el CO2. Para que el bicarbonato esté en acidosis baja, para que el CO2 esté en acidosis tiene que subir, son inversas, ya les he dicho. Entonces, si los dos están en acidosis, ¿cómo se dice? Acidosis mixta. Como le digo, si hay un solo trastorno, ustedes le ponen la palabra puro, ya sea alcalosis, acidosis pura. Si hay trastorno mixto, pueden ser, si los dos son acidosis o alcalosis, es mixta. Ahora, si uno es acidosis y otro alcalosis, pues se puede acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Ya no ponen ni el término puro ni el término mixto, porque son diferentes, ¿no? Entonces, esta primera fase es sencilla. Eh, lo otro, el determinar si hay trastorno terciario, uno podría pensar, su madre, si el secundario es un poco complicado porque lo es un poquito complicado. Determinar el trastorno terciario será más, ¿no? No, no es así. El trastorno terciario, y me voy a saltar y voy a dejar para el último el secundario. El trastorno terciario es esto. Es muy simple, es determinar solo el anión gap. Ustedes habrán visto en la calle muchas personas con polos que dicen en inglés, dice gap, ¿no? Gap, ¿qué cosa es? En idioma, en inglés, traducido al castellano, gap es un espacio, un hueco, una brecha. Por eso es que también se llama brecha aniónica. No sé si han escuchado así. Bueno, este gap, ¿qué cosa? ¿Cuándo hay que fijarnos en el anion gap? ¿Cuándo hay que determinar si hay trastorno o no terciario? Cuando el trastorno primario es acidosis metabólica. Solo cuando el trastorno primario es acidosis metabólica, solo en esa situación me obliga a calcular el anion gap. O sea, me están preguntando si hay trastorno terciario, pero siempre y cuando me den los electrolitos, porque en resumidas cuentas,
esa brecha entre quién y quién es, ese gap entre quién y quién es, entre la suma de los dos principales cationes menos la suma de los dos principales aniones. La suma de los dos principales cationes, ¿cuál es? De los cationes, de los que son positivos, es sodio más potasio, ¿no? Menos los dos principales aniones, bicarbonato y cloro. Doctor, pero ahí usted ha puesto anion gap solo al sodio y el potasio. Es que en la mayoría de textos solo se considera el sodio. ¿Por qué? Porque, veamos, el valor normal de sodio, por decir 140, escogemos un valor medio, ¿no? El del potasio, por decir 3,5 o 4, ya póngale 4, ya está, como valor normal. Ese 4 a 130 le suma y le resta casi nada. O sea, para 130, no, no es como que si su valor fuera 100, por decir que es la mitad, ¿no? 4 de 130, que es el 1%. O sea, eso no va a variar en nada. Por eso es que en la mayoría de fórmulas lo sacan al potasio y lo dejan al sodio solo. Entonces la fórmula final resulta siendo sodio menos cloro más bicarbonato. Pero ustedes ya saben de dónde es esa brecha, ¿no? Es la diferencia, es la brecha que hay entre la suma de los dos principales cationes menos la suma de los dos principales aniones. El valor normal es 10 a 12. Si ustedes tienen anion gap de 15, 20, por encima de 12, hay trastorno terciario. Y simplemente si ustedes quieren decir, ustedes ponen sí existe trastorno terciario o ponen anion gap elevado. Las dos cosas le van a entender, ¿no? Van a decir, anion gap elevado, me está diciendo que hay trastorno terciario. Y así nomás, así de fácil. El trastorno, pero ojo, solo cuando el trastorno primario es acidosis metabólica. Y siempre y cuando le pongan, pues en la pregunta, le pongan los valores de sodio, de cloro, porque el bicarbonato va a estar, ¿no? Por los gases arteriales va a estar, pero muchas veces no me ponen sodio y cloro. Entonces, si bien es cierto, estoy obligado a calcular, pero no me dan la información, lo dejo ahí nomás a la acidosis metabólica, ¿no? Ya no calculo el anion gap. Me tienen que dar los valores de sodio y de cloro. Bueno, y el trastorno secundario, regresamos acá. Si el trastorno primario, por decir, es metabólico, cuando me preguntan sobre el secundario, me están preguntando si también hay trastorno respiratorio, o sea, por el CO2, ¿no? Y si el trastorno primario es respiratorio, me están preguntando si hay trastorno metabólico, o sea, si el otro cómo está. Ese es el trastorno secundario. Si está normal, está elevado, está bajo, eso me están preguntando. Y eso lo determino, no son fórmulas, son reglas, ¿no? Pues son reglas sencillas, ¿no? El primer paso, eso lo vamos a hacer en dos pasos. Si el trastorno primario es respiratorio, el trastorno secundario, o sea, el bicarbonato, lo voy a encontrar en dos pasos. El primer paso me va a servir para determinar si el trastorno es agudo o crónico y después de sabiendo si es agudo o crónico, voy a calcular el bicarbonato. O sea, lo que me están preguntando, si el trastorno primario es respiratorio, me están preguntando por el bicarbonato, cómo está, ¿no? Ya, y al revés, ¿no? Si el trastorno primario es metabólico, me están preguntando si el CO2, que es el respiratorio, está alterado, ¿no? Entonces, cuando el trastorno primario es respiratorio, encontrar el metabólico es un poco más complicado. Es en dos pasos para encontrar cómo está el CO2, ¿no? Porque el trastorno primario es metabólico, ya sabemos, ahora me están preguntando por el CO2, o por el trastorno respiratorio. Entonces, primero determinamos si la lesión es aguda o crónica. Es agudo si por cada 10 elevación del CO2 el pH baja en 0,08. O viceversa, ¿no? Si por cada disminución del CO2 el pH sube en 0,08. Y es crónico si estos cambios por cada 10 alteraciones del CO2, el pH varía en 0,03, ¿no? Entonces siempre me preguntan, doctor, pero me confundo, a veces le pongo el 0,08 al crónica. Acuérdense bien fáciles, todo lo agudo altera más. O sea, el 0,08, que es un valor mayor, ese es agudo. Y todo lo crónico altera menos porque le da pie al organismo a que se adapte a esos valores, ¿no? Así que el 0,03 siempre va a corresponder a un crónico, ¿no? Pero tiene que tener esta relación, ¿no? Agudo, miren la relación, por cada 10 de elevación del CO2, el pH baja en 0,08. Y crónico, por cada 10 de elevación del CO2, el pH baja en 0,03.
Y después de eso, recién voy a hallar el bicarbonato, porque lo que me están, y acá está el bicarbonato, lo que me están preguntando es por el bicarbonato. Entonces, sabiendo que es agudo o crónico, me voy a esta tabla, ¿no? Para determinar el bicarbonato. Lo vamos a hacer con unos ejemplos, ¿no? Pero miren, por ejemplo, la variación de acá del bicarbonato, ¿no? Va como en una secuencia. Si ustedes ponen al agudo primero y como elevación del CO2 primero y después la disminución, entonces acá es 1 2, acá es 2 3, acá es 3 4 y acá al final nomás varía el rango 5 a 6. Pero acá en estos va a corresponder como que si fuera algo seriado, ¿no? Va variando en la misma proporción, 1 2 2 3 3 4. Entonces para acordarse, y siempre pongan en la tablita en su mente primero el agudo y después el crónico. Entonces son variaciones que corresponden. Si son agudos, corresponden estas variaciones, son crónicos estas. Y ahí ya estaría hallando mi bicarbonato. Esto que parece un poco complicado, ¿no? En los ejercicios ya lo vamos a ver, no es tan complicado. Esto es si el trastorno primario es respiratorio. Me están pidiendo un secundario, o sea, me están pidiendo este bicarbonato, ¿cómo estará? En cambio, si el trastorno primario es metabólico, me están pidiendo si hay un respiratorio, ¿no? O sea, me están pidiendo encontrar el CO2, ¿cómo está el CO2? Y aquí sí no necesito dos pasos, en un solo paso, ¿no? Si tengo acidosis metabólica, el CO2, ¿cómo lo calculo? Con esta fórmula, la concentración de bicarbonato por 1,5 más 8 y le dan un rango de más menos 2, ¿no? Y si es alcalosis, tengo esta de acá, que es bicarbonato por 0,9 más 9 más menos 2. Esta de acá, perdón, usamos más esta primera de acá, el bicarbonato por 0,9 más 15,6 más menos 2. Esta. ¿Esta de acá para qué es? Si la alcalosis es muy severa, si la alcalosis metabólica es muy severa, usamos esta de acá. Pero en la mayoría de casos usamos esta fórmula para casos leves, moderados, ¿no? Y con esta, evidentemente, yo si alguna pregunta les voy a hacer, les voy a hacer con alcalosis, como decir, no severa, para que usen esta fórmula, ¿no? Esta bueno, si la retienen en la memoria, felices para ustedes, quienes tienen buena memoria. Esta sí tienen que retenerla, ¿no? ¿No? Y tienen que practicarla, porque si no, no, dice que la práctica hace al diestro, ¿no? Bueno, de ahí viene el anion gap. Con los ejercicios se va a entender. De repente no han entendido nada, pero con los ejercicios van a entender. Después, ustedes habrán visto que siempre causas de acidosis respiratoria, una lista, causa de acidosis metabólica, otra lista. Entonces, doctor, ¿y toda la lista? ¿No? Yo le sugiero, en todas las listas siempre ponen las primeras dos o tres, que son la mayoría de casos, ¿no? Apréndanse unas tres causas de cada uno y con eso ya se bandean, ¿no? Porque las tres primeras de cada cosa apréndanse y para que puedan discernir, ¿no? Y después ya el resto lo buscan, pues no voy a pretender que se van a acordar de las 15 o 20 causas de cada uno de ellos, eso lo podrán tener en su celular, ¿no? Como una cosa que lo puedan revisar, pero en su mente los tres primeros de cada cosa, de acidosis metabólica, acidosis respiratoria, calosis metabólica, calosis respiratoria. Listo. Después, aquí hay así otras causas, eso de los textos, igual, causas en este caso, alcalosis respiratoria, ¿no? Y bueno, aquí hay un primer ejemplo como para practicar, y ya me cansé de hablar, a ver si comienzan a practicar ustedes. Aquí hay valores, ¿no? Les dan el pH 7,32, el CO2 en 30, el bicarbonato en 18, le dan un sodio y le dan un cloro, ¿no? Entonces, a ver, con lo poco que les he dicho, a ver, intenten resolver eso. Yo voy a traer un lapicero para irlos haciendo con ustedes. A ver, voy a buscar una hojita. Si alguien lo quiere hacer, lo hace solo o si no, junto conmigo, lo hacemos. Miren, ¿cuál era la primera regla? Y nos ponen esto, ¿no? ¿Cuál era la primera regla para trastorno primario? Dicen, si el pH y el CO2 varían en la misma dirección, o sea, la misma dirección, o sea, ya sea que los dos bajen o que los dos suban.
¿no? En dirección opuesta es que uno baja, el otro sube, ¿no? Esa es la dirección. Acá el pH normal, el valor central es 7,4 y aquí está en 7,32, ha bajado. El CO2, el valor normal es 40, está en 30, ha bajado. Los dos han bajado, han variado en la misma dirección. Por lo tanto, el trastorno es, si varían en la misma dirección, el trastorno primario es metabólico. ¿Qué metabólico es? Voy a ver mi bicarbonato y lo comparo con el valor normal que me dan en los libros, ¿no? Entonces mi bicarbonato, ¿por qué voy a ver bicarbonato? Porque ya determiné pues que el trastorno primario es metabólico. Ahora quiero saber si es acidosis o alcalosis. Y para eso voy a ver mi bicarbonato y lo comparo con el valor normal del libro. Mi bicarbonato está en 18, el valor normal es 24 más menos 2. Está bajo, ¿no? Está disminuido. Por lo tanto, lo metabólico que es una acidosis metabólica. Trastorno primario, huevo. ¿Quieren que repita o han entendido? ¿Alguien quiere que repita? Doctor, disculpe, Sí. en ese caso el pH como está disminuido y el CO2 está disminuido en la misma dirección, ¿no sería una acidosis respiratoria No, antes que metabólica? no. Les estoy dando las reglas, pues. Las reglas son así. Si varían en la misma dirección, es metabólico. Así ve, a ver. Vamos a repetir la diapositiva de arriba. ¿Ya? Vamos a ver, a ver. Acá, ¿qué dice? pH y CO2. Si varían en direcciones opuestas, el trastorno primario es respiratorio. De lo contrario, o sea, si varían en la misma dirección, será el trastorno metabólico. ¿Ok? ¿Está claro? Aquí han variado en la misma dirección, por lo tanto el trastorno es metabólico. ¿Está claro ahora sí o no? Aquí los Eh, dos han bajado, entonces el trastorno es metabólico. Me falta ponerle qué cosa es, acidosis o alcalosis. Entonces comparo mi valor que me dan de bicarbonato con el valor del libro y yo veo que el bicarbonato está disminuido. Por lo tanto, si el bicarbonato está disminuido es una acidosis metabólica. ¿Está claro? Si no, vuelvo a repetir, no tengo problema. Si está claro, listo. sí, Ya, de doctor. ahí, de ahí voy a encontrar el secundario. O sea, no hagan cálculos así de memoria, pues, o sea, cada cálculo dice qué está buscando usted, qué busca con la fórmula, con la regla, ¿no? Entonces yo ya tengo un trastorno metabólico. ¿Qué me falta ahora? Averiguar si hay un respiratorio. Esa es la pregunta. Cuando le dicen, en este caso, calcule el trastorno secundario. Como el primario es metabólico, te están preguntando por el secundario, por el otro. Calcula el CO2, ¿cómo está el CO2? Y entonces ahí yo dije que cuando el trastorno primario era metabólico era fácil porque con una sola regla se resolvía el asunto, ¿no? Y entonces acá yo le puse una regla que está acá. Si hay acidosis metabólica, el CO2, porque me están preguntando por eso, por el respiratorio, lo voy a calcular, mi CO2 normal lo voy a calcular con esta fórmula. Bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. Ese va a ser mi valor normal de CO2, ¿no? Ahora van a ver cómo yo juego con eso, ¿no? Entonces acá está el ejemplo que hemos puesto. Entonces la fórmula dice que para encontrar el CO2 adecuado para este normal, yo tengo que decir que el bicarbonato por 1,5, o sea, 18 más 9, 27. Ese es bicarbonato más 8, más 8. 27 más 8 es 35. Y después dice más menos 2, más menos 2. Estoy en esta fórmula de acá, a ver, chicos, acá está. El bicarbonato, la regla dice, si hay acidosis, el secundario, que es el respiratorio, acidosis metabólica es el primario, el secundario respiratorio voy a calcular con esta fórmula. Bicarbonato es 18 por 1,5. 18 por 1,5 es 18 y 9, 27. Más 8, ahí está la fórmula más 8, sale 35. A eso le doy un rango de más menos 2. O sea, el CO2 normal para este trastorno primario va desde 33 hasta 37, porque es 35 más menos 2. Ese es el normal. Quiere decir que si mi CO2 en la tira está dentro de 33 y 37, en ese rango de 33 a 37, solo habría un trastorno puro, una acidosis metabólica pura. Pero si el CO2 no está más bajo o más alto,
hay un trastorno secundario. Entonces, mi CO2 que me han dado en el ejercicio, ¿en cuánto estaba? El CO2 del ejercicio estaba acá. CO2 está en 30. Y mi valor normal es de 33 a 37. O sea, está en 30, quiere decir que estaba bajo, más bajo de lo normal. 30, más bajo de lo normal. CO2 más bajo de lo normal, que es acidosis o alcalosis, es alcalosis. Entonces, el trastorno secundario es una alcalosis respiratoria. Tenemos una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Y ahora, como nos dan los electrolitos, todo eso, tenemos que calcular el anion gap. Y el anion gap es el sodio menos la suma del cloro con el bicarbonato. El cloro más el bicarbonato son 102 más 18, 120. ¿El sodio está en cuánto? En 148. Menos 120 sale 28, elevado, ¿no? Porque el valor normal es hasta 12. Entonces, sí hay trastorno terciario. Sí hay trastorno terciario. O pueden decir, está con el anion gap elevado. Y ya están diciendo lo mismo, que hay trastorno terciario. Y solo se calcula, como en este caso, cuando el trastorno primario es acidosis metabólica. Repito, no repito. A ver, ustedes, díganme. Sí, doctor, ¿podría repetir por qué es alcalosis respiratoria, por favor? Ya. O sea, el trastorno secundario. Ella me está preguntando por el trastorno secundario, porque el primario, que es metabólico, parece que lo he entendido, ¿no? Entonces, el primario es una acidosis metabólica. Si yo tengo un trastorno primario como metabólico, encontrar el secundario, el respiratorio, lo voy a encontrar en un solo paso, no en dos pasos, sino aplicando una fórmula nada más. Y como mi trastorno primario es acidosis metabólica, encontrar el CO2, porque es lo que estoy buscando, el secundario es respiratorio, es lo que estoy buscando. Encontrar el CO2 va a ser el bicarbonato multiplicado por 1,5 más 8 más menos 2. Mi bicarbonato que me han dado en el ejemplo es 18. Por 1,5 es 27. Más 8, 35. Más menos 2, o sea, 33 hasta 37. Ese es el CO2 normal para este trastorno primario. Aquí no es el CO2 del libro, no. Aquí es el CO2 que va a salir de esta fórmula. Entonces, mi CO2 normal para el trastorno primario va de 33 a 37. Si mi CO2 de la tira del AGA está entre 33 y 37, quiere decir que está normal y que no hay trastorno secundario. Sin embargo, mi CO2 del ejemplo es 30, ¿no? Y entonces quiere decir que está debajo de 33. Y el CO2 disminuido es alcalosis respiratoria, porque el aumentado es acidosis, ¿no es cierto? Entonces, alcalosis respiratoria. Por eso es que hay una acidosis metabólica, más una alcalosis respiratoria, más un anion gap elevado. Si quieren, vuelvo a repetir, ¿ah? No hay ningún problema. La cosa es que yo, miren, cuando tengan años manejando esto, es más o menos sencillo. Yo entiendo que por primera vez, pues, puede resultar confuso, ¿no? No sé, ¿entendieron? ¿Hacemos otro o repetimos? Vamos a Otro hacer otro. ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. Acá ya les he puesto un ejemplo. Y siempre empezando de los más sencillos, vamos avanzando. Aquí hay otro ejemplo. pH, ahí están los tres valores que me tienen que dar. Ojo, me pueden rellenar de otros valores, no me interesa. O sea, me pueden poner saturación, eso será para evaluar la parte oxigenatoria. Pero acá, para el equilibrio ácido-base, lo básico son el pH, el CO2 y el bicarbonato. ¿Ya? No se olvide. Ahora, evidentemente en los ejemplos, esto viene, a ver, viene con su teoría, ¿no? O sea, dice, paciente de 33 años de edad, pues vamos a ver, ya, paciente de 70 años de edad, ¿ya? Fumador crónico, que con fibrosis pulmonar, yo les puedo poner el texto, porque aquí, por ejemplo, el CO2 está bien elevado, entonces quiere decir que está reteniendo CO2, puede ser un paciente con fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces eso lo estoy quitando, el texto lo estoy quitando para solo hacer la práctica del ejercicio. Pero todas estas cosas van con un texto, o sea, van con cuando les pregunten el examen, no le voy a poner los tres valores, no, le voy a poner paciente, ha sufrido infarto, qué sé yo, ¿no? Y tiene que concordar con lo que tiene, ¿no? El paciente. Por eso, si ustedes ven números fríos,
En realidad la realidad no es así, la realidad es que uno va, evalúa a un paciente y hay una historia, ¿no? Hay una historia y hay unos sagas que es de ese paciente que corresponde a esa historia. Y yo en cualquier momento le puedo armar yo la teoría, por ejemplo, para este haga, no hay ningún problema, ¿no? Listo, lo dejo ahí. A ver, ustedes por su cuenta, unos 5 minutos, porque algo de tiempo tenemos, y intenten, ¿no? Intenten hacerlo y después lo vamos de la mano, no hay problema, ¿no? No hay problema. Vamos a ver. A ver, por ser el segundo, igual, yo van de la mano conmigo. A ver, primero, ¿el pH ha disminuido o se ha elevado? Siempre consideramos los valores medios, ¿no? 7,4. El pH 7 es el valor medio. Ha bajado, pues, de 7,40, de 7,4 a 7,31. Ha bajado como 0,9, ¿no? Ya está. ¿Y el CO2 qué ha hecho? Ha subido. Entonces, han variado en direcciones opuestas, no en direcciones iguales. Si uno baja y el otro sube, el trastorno primario es respiratorio. ¿Y qué respiratorio será? Yo voy y para el trastorno primario lo comparo con el valor del libro, mi CO2 con el valor del libro normal. Entonces mi CO2 está en 50, está elevado. Entonces, ¿qué respiratorio sería? Si el respiratorio, el CO2 elevado es una acidosis respiratoria. Vuelvo a repetir, el pH ha bajado, el CO2 ha subido. Han variado en direcciones opuestas. Por lo tanto, el trastorno primario es respiratorio. Ahora, quién me dice si es alcalosis o acidosis? El valor que me dan lo comparo con mi valor del libro. Me dan 50, que está elevado porque el valor del libro dice que es 40, ¿no? Entonces está elevado, por lo tanto, si el CO2 está elevado, es una acidosis respiratoria. Cuando me dicen que es acidosis respiratoria el trastorno primario, cuando es respiratorio, el secundario lo tengo que hallar en dos pasos, no en un solo paso como en el caso anterior, que con una fórmula ya estaba. No, aquí se complica la cosa, un poquito, ¿no? Lo tengo que hallar en dos pasos. El primer paso, tengo que hallar si el trastorno es agudo o crónico, ¿no? Entonces, si el trastorno es agudo o crónico, acá estamos con esta regla, ¿no? Dice que por cada 10 de bajar por cada 10 que sube el CO2, el pH debe bajar en 0,08, ¿no? Y viceversa, si baja el CO2, el pH sube de acuerdo a 0,08 y si es crónico, 0,03. Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo, estamos acá, el CO2 exacto casi ha subido 10 puntos, de 40 a 50. ¿Y el pH ha bajado en cuánto? En 0,09 para que llegue a 40, ¿no? O sea, calculando el central, 0,09. Ese 0,9, ¿a cuál se acerca? ¿Al 0,08 del agudo o al 0,03 del crónico? Al 0,08, pues, porque es 0,08 o más, es 0,03 o menos, ¿no? Entonces, aquí el trastorno es agudo, por eso, porque por cada 10 del CO2, el pH ha bajado en 0,09, que es, mi regla decía que 0,08 o más cumple, ¿no? Entonces, el trastorno es agudo. Y de una vez que sé que es agudo, ya recién me voy a buscar al bicarbonato, porque lo que me están preguntando, si el trastorno primario es respiratorio, en el secundario me están preguntando cómo está el bicarbonato, cómo está el metabólico, ¿no? Y entonces me voy a calcular acá, perdón, este es el ejemplo, cómo estará el metabólico, ¿con qué? Con la fórmula, ¿no? Que por cada, acá está la fórmula del siguiente paso, pero ya sé que es agudo, ¿no? En la segunda regla es esta. Entonces ya yo voy a buscar agudo, ya no me interesa crónico, es como que si yo tapara esto, no lo veo el crónico para nada, porque ya sé que es agudo. Y dentro del agudo hay elevación del CO2 o disminución. Está elevado, porque ha subido
a 50, ¿no es cierto? Entonces me rijo con esta línea de acá, con esta zona de acá, ¿no? La primera, ¿no? ¿Por qué? Porque el CO2 se ha elevado a 50. Entonces dice, por cada 10 de elevación, el bicarbonato se va a elevar en uno o 2, ¿no? Por cada 10 de elevación, el bicarbonato se va a elevar en uno o 2. Y entonces, regresamos al ejemplo, por cada 10 de elevación, el bicarbonato se va a elevar. Aquí se ha elevado en 10. El bicarbonato tendría que elevarse en uno o en 2. Entonces, el bicarbonato normal, ¿cuánto es? Es 24, el central, más uno, 2, 25, 26. Si mi bicarbonato de la tira está entre 25 y 26, es normal y no habría trastorno secundario. Pero si mi bicarbonato baja o sube de esos valores, entonces sí habría trastorno. Aquí el bicarbonato se ha elevado, está por encima del valor que hemos dicho, está en 29. Por lo tanto, hay alcalosis metabólica. Este ejercicio es acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. Aquí no hay que hallar anion gap porque el trastorno primario no es acidosis metabólica, es una acidosis respiratoria. Doctor, disculpe. Sí, eh, en ese caso no sería una acidosis respiratoria pura, por lo que la respuesta compensatoria es, o sea, sí ha compensado. no, pero ¿cuánto hemos hallado el bicarbonato, el valor del bicarbonato? Para eso es, o sea, para eso estoy trabajando dos pasos. Para hallar el bicarbonato he trabajado dos pasos. Entonces vuelvo a repetir. A ver, para que ustedes tengan, anoten ustedes, mi bicarbonato acá es CO3, es 29, y mi CO2 es 50 y mi pH es 731. ¿Listo? Entonces vamos acá. Entonces, el trastorno primario, sí, supongo que ese sí está claro, ¿no? Porque no me han preguntado por eso, porque es más sencillo, ¿no es cierto? Vamos, me dicen que si el trastorno primario es respiratorio, el secundario, o sea, el metabólico, o el bicarbonato, es lo que estoy buscando, lo voy a encontrar, el valor normal lo voy a encontrar haciendo dos pasos. El primer paso, averiguando si es agudo o crónico. Entonces, el primer paso me dice que es agudo, porque por cada 10 de elevación del CO2, el pH ha bajado en 0,08 y mi pH mi CO2 se ha subido 10 y mi pH ha bajado 0,09, porque ha bajado de 7,4 a 7,31. Por lo tanto, el trastorno es agudo. De una vez que ya sé que es agudo, entonces me voy a la siguiente regla, en donde acá ya veo el bicarbonato, que es lo que quiero encontrar, mi bicarbonato. Entonces acá dice que por cada 10 de elevación del CO2, el bicarbonato varía en 1 o 2. ¿Y por qué me fijo en esta? Porque ya sé que es agudo y porque el CO2 ha elevado, no ha bajado. Si fuera agudo y mi CO2 estuviera abajo, me iría a la siguiente regla, la de abajo. Y si fuera crónico, igual, a las de abajo, ¿no? Pero me guío por esta porque ya sé que el trastorno es agudo y mi CO2 se ha elevado, está en 50. Entonces, dice que mi bicarbonato debe subir en uno o en 2. Entonces, subir en uno o 2, el bicarbonato normal es 24. Más uno es 25. Más 2 es 26. O sea, mi bicarbonato normal para este trastorno primario está entre 25 y 26. Y como el bicarbonato que me dan en la tira es 50, quiere decir que está, perdón, mi bicarbonato que me dan en la tira es 29, está por encima del 26, ¿no es cierto? Por lo tanto, está elevado. Esto quiere decir que tiene trastorno secundario. Cuando el bicarbonato se eleva, es alcalosis metabólica. Por lo tanto, es una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Ustedes no lo hagan con lo que ustedes tienen en su cabeza, háganlo con estas reglas, porque estas reglas son, cuando uno la empieza a practicar, es simple. Claro, si ustedes van a querer meter lo que ustedes, porque hay, no muchas, pero hay otras formas de cálculo. Si ustedes van a querer eso, meterlo acá o viceversa, no les va a salir, ¿no? Entonces, o aprenden de una forma o aprenden de otra, no sé, ya eso ya es, ya se lo dejo a ustedes, ¿no? Eso es muy individual, ¿no? ¿Quieren que repita o no? Doctor, disculpe. Sí, Lo que me gustaría que repita es cómo reconoce cuando se trata de un trastorno agudo o crónico a ya, partir de la... ya, acá está, esa es acá. Agudo es si por cada 10 de aumento del CO2 el pH varía en 0,08.
y por cada disminución el pH aumenta en 0,08. Esto es agudo. Doctor, ¿y entonces usted cómo sabe? Mi CO2, ¿cuánto ha aumentado? Justo ha aumentado 10, porque de 40 ha pasado a 50. ¿Y mi pH en cuánto ha variado? Se ha bajado de 7,4 a 7,31, o sea, ha variado en 0,09. ¿Ese está más cerca del agudo o del crónico? Del agudo, porque este es 0,08 o más, este es 0,03 o menos, ¿no? Entonces, así sé que es agudo. No sé si se me entendió. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, ok. Y lo repito de nuevo, no hay problema. El CO2, mi CO2 ha variado exacto en 10. Exacto, ha variado en 10, de 40 a 50. Y el pH ha disminuido en cuánto? De 7,4 a 7,31. O sea, ha variado más de 0,08, ha variado 0,09. Eso corresponde a agudo, pues, agudo. Si hubiera variado 0,3 o menos, 0,01, 0,02, sería crónico. Pero aquí ha variado en 0,09, que está más cerca del agudo, así que ya sé que es agudo y facilito, ¿no? Si sé que es agudo, voy acá, en lo agudo, me voy al agudo y me voy al aumento del CO2, porque ya determiné que es agudo y mi CO2 está elevado. Por cada 10 de aumento del CO2, el bicarbonato aumenta en 1,2, así que le hago caso a eso. Si mi bicarbonato central es 24, más 1 es 25, más 2 26. Mi rango de bicarbonato va a estar entre 25 y 26. Ese va a ser valor normal. Como está el bicarbonato en 29, está más de lo normal, pues. Por lo tanto, es alcalosis metabólica. En cualquier otro momento que se atoren, pregúntenme, mamá, doctor, aquí esto, pregúntenme, mamá, no pierdan la vergüenza de equivocarse, porque ustedes, por último, sí, sí, o sea, recién están aprendiendo estas cosas, ¿no? Sí, sí, son, como decir, la última rueda del coche, ¿no? O sea, todavía ni siquiera son internos, ni siquiera, ¿no? Entonces es normal que desconozcan, no entiendan, es normal, no, no, no es nada raro. Y no tengan vergüenza, porque la vergüenza les va a hacer perder oportunidades, ¿no? Siempre uno pregunta, no entiendo, no entiendo, pues ¿cuál es el problema, no? Listo, vamos a hacer uno más. A ver, otro para más o menos, dice que en la práctica es la que hace al experto, ¿no? Y eso es verdad, en cualquier cosa. Ustedes me mandan a clavar una viga de madera con un clavo de 5 pulgadas, no la hago. Le doy mal, el clavo se me dobla, bien, olvídense. Se le da a un experto, en 2 segundos ya está el clavo, ya. Así es, hasta para eso tan simple, ¿no? Y háganlo a ver si pueden clavar un clavo, ¿no? Tienen que tener práctica. Si lo han tenido, bueno, lo harán, pues, ¿no? Vamos a un ejemplo, otro ejemplo. pH Doctor, 740. Sí, una consulta, sí, o sea, ¿qué hubiese pasado si el bicarbonato del ejemplo anterior, que era sí. 29, fuese o hubiese salido según la regla, más bajo? No, te puede salir más bajo, te puede salir dentro del valor de la regla o te puede salir más alto, no hay más, te puede salir tres. Si sale más bajo, el bicarbonato quiere decir que estás en qué? En acidosis metabólica, porque el bicarbonato bajo es acidosis. Si está dentro del valor de la regla, que es 25 a 26, quiere decir que es normal y no hay trastorno secundario. Usted pone nada más trastorno primario puro, ¿no? Acidosis metabólica, no, perdón, el primario que era alcalosis, alcalosis, perdón, CO2 50, Acidosis 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 respiratoria, ¿no? respiratoria. Pura, pura, porque el bicarbonato está dentro del valor normal, 25-26. Y si está por encima de ese valor, si es bicarbonato, estamos hablando de una alcalosis metabólica. O sea, te puede salir tres cosas, no más. El calculado que tú has calculado, si sale dentro de eso es normal, no hay trastorno secundario. Si sale más bajo de eso y se trata de bicarbonato, hay acidosis. Si sale más alto y se trata de bicarbonato, es alcalosis. Porque si fuera el CO2 es al revés, ¿no es cierto? En el cuadrito inicial yo les puse, para que vean y no se confundan, hay un cuadrito acá, que eso siempre hay que tenerlo en mente, ¿no? Cuando se eleva el CO2, ¿qué cosa es? Y cuando... Ay, espérate, espérate, se me pasé. No. ¿Se perdió? ¿Se fue? Acá está. Mm, Para empezar, acá está. Miren la columna del CO2 y miren la columna del bicarbonato. Cuando el CO2 sube de valor normal es acidosis, pero cuando el bicarbonato sube sobre su valor normal es alcalosis. Son inversos.
No se confundan. Son inversos, ¿no? Se dice acidosis respiratoria cuando el valor del CO2 está elevado. Y se dice acidosis metabólica cuando el bicarbonato está disminuido, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, de la que me valgo yo para decir eso. Para contestar la última pregunta de su compañera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten nomás. Siempre hagan los cálculos, pero pensando qué están buscando, ¿no? Que no lo hagan de memoria, sin saber qué quieren buscar. Lo que fuere de trastorno primario, por decir, metabólico, y que te dicen el secundario, te están preguntando si hay respiratorio, no te van a preguntar otra cosa, ¿no? Te pueden decir, calcula el trastorno secundario. Ah, ya me está preguntando, pues respiratorio. ¿Qué tengo que hallar? El CO2. Tengo que hallar el CO2 normal para saber si mi CO2 de la tira, comparando con lo que yo hallo, es normal o está disminuido o está elevado, ¿no? Nada más, es así. Pero yo entiendo, al comienzo es un poco confuso, ¿no? A ver, hemos hecho tres, ¿no? El cuarto, este de acá. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí tienen valores. Aquí, por ejemplo, entra ya, comenzamos a jugar ya no con valores casi exactos, porque yo le estoy dando valores casi por cada 10 de su vida. Aquí ya entra a variar un valor que no es exacto cada 10. Por ejemplo, el CO2 se ha elevado en 15 porque es 55. Entonces, ¿qué tienen que hacer con la regla? Multiplicar ese factor por 1,5. Si se eleva en 20, que es 10 veces, perdón, 20 es 2 veces 10, entonces tienen que multiplicar por 2. O sea, no sé si me entiendo, pero aquí ya el valor no es exacto y tienen que, poco a poco, la regla se lo tengo que ir complicando porque los resultados Disculpe, pues no vienen así exactos, ¿no? Y entonces vamos aprendiendo, ya cuando el valor no es muy exacto, con esa misma regla hacemos las proporciones, ¿no? Se hace una proporción. Si en vez de variar 20, va, per- perdón, si en vez de variar 10, varió 20 o 30, tendré que multiplicar eso por 2 o por 3, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, el pH de 7,4 normal ha variado a 7,48, ha subido. Y el CO2 de 40 ha subido a 55. Los dos han subido, o sea, han variado en la misma dirección. Por lo tanto, el trastorno primario es metabólico. ¿Qué metabólico? Voy a ver mi CO2 y lo comparo con el libro. Para el trastorno primario se compara con el libro. Para el trastorno secundario se comparan con lo que ustedes encuentran haciendo sus cálculos. Entonces, para el trastorno primario lo comparo con el libro. El bicarbonato está a 32, el libro dice que es 24, está elevado. Si el bicarbonato se eleva, ¿qué cosa es? Alcalosis metabólica. Ese es para el primario, ¿no? Alcalosis metabólica. pH subido, CO2 subido, trastorno metabólico. El bicarbonato está en 32, es una alcalosis metabólica. Si es metabólico, el trastorno secundario, o sea, para calcular el respiratorio, si existiera respiratorio, o sea, voy a calcular el CO2, eso lo hago en un solo paso, no en dos como cuando es respiratorio, sino si el trastorno primario es metabólico, el secundario lo calculo en un solo caso con una fórmula nada más, con una fórmula, ¿no? La fórmula está acá para que lo vean y lo calculen, ¿no? Ahí estás. Si hay acidosis y si hay alcalosis, ¿no? Si hay alcalosis, utilizo esta fórmula y si hay acidosis, esta. Esta de abajo les he dicho, pues son para trastorno severo de alcalosis y no se lo recomiendo que ustedes al comienzo trabajen con esa. Trabajen con la que está ahí nomás. El trastorno primario que salió, uno, dos, tres, cuatro acá. Salió alcalosis metabólica, por lo tanto tienen que trabajar con la fórmula. Si salió alcalosis metabólica, el CO2 lo voy a encontrar con esta fórmula, ¿no? Acá está, CO2. Si salió alcalosis metabólica, el CO2 va a ser igual al bicarbonato por 0,9 más 15,6 más -2, ¿no?
Si quieren, trabajan con decimales y si quieren, no. El efecto es mínimo, ¿no? Del decimal. Si quieren, cuando es más de 0,5 le aumentan uno, menos de 0,5 no le aumentan, ¿no? Eso no. Este es el ejemplo que les puse, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el pH subió, el CO2 ha subido, ¿no? Los dos han subido, el trastorno primario es metabólico. ¿Qué metabólico es? Voy a ver, mi bicarbonato está elevado, es una alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Para encontrar trastorno secundario, o sea, si hay trastorno de lo respiratorio, o sea, el CO2, mi fórmula es la que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Es el bicarbonato por 0,9 más 15,6 más menos 2, ¿no? Entonces, bicarbonato que me dan acá, ¿cuánto es? 32, pues, 32 por 0,9, ¿cuánto sale? Será 30, pues, va redondeando, ¿ya? 30, ya. De ahí más 15,6, más 15,6 sale 45,6. Voy a redondear, me quedo en 46. 46 más menos 2, ¿no? Perdón, sí, 15,6 más menos 2, 46, tendría 44 y 48. Ese es mi CO2. Y mi CO2 acá está en 55. Uf, subió más de lo que he calculado. Por lo tanto, hay una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces es una alcalosis metabólica con acidosis respiratoria. Les voy a poner acá, voy a, voy a repetir todo, pero voy a poner la fórmula nada más y los valores los tengo acá. Ustedes los deben tener también en una hojita. Ya está. Listo. Entonces vamos a sacar la fórmula. Perdón. Acá está. Ya. En mi pregunta, en la última pregunta, el pH 7,48 se elevó. El CO2 55 se elevó. Los dos se han elevado. Los dos han variado en la misma dirección. Al trastorno primario es metabólico. Listo. ¿Qué metabólico es? Voy a ver mi bicarbonato, está por encima de mi valor normal del libro. Entonces es 32, es alto. Entonces una alcalosis metabólica. Acá me dice esta fórmula, si es alcalosis metabólica, para encontrar si es respiratorio, o sea, tu CO2, utiliza esta fórmula. Entonces, dice que debo multiplicar mi bicarbonato por 0,9. ¿Alguien lo ha hecho en calculadora? Yo lo he redondeado, ¿no? Debe salir, no sé, Sale 44,4, doctor. 44,4. Ya, Sí. lo redondeamos en 44. Entonces, bicarbonato por 0,9, 44. A eso le sumamos 15,6. 15,6. Va a salir. No, en total me refería, doctor. Perdón, en total, no, no, Sí. no, el 0,9, ¿cuánto sale? Para hacerlo paso por paso. Bicarbonato es 32 por 0,9, ¿cuánto sale eso? 28,8. 28,8, listo. Lo redondeamos a 29, listo, no hay problema, 29. A eso le sumamos 15,6. 15, ahí está la fórmula, ¿no? Bicarbonato por 0,9 más 15,6. 15,6. ¿Qué sale? 6, 9 y 5, 14, va una. 24,6. Sale 44,6. Lo redondeo a 45 para no trabajar con decimal. Y a eso le sumo un rango de más menos 2, o sea, de 43 a 47. El rango central es 45, de 43 a 47. No se pierdan, lo que estoy buscando es mi CO2. Entonces, mi CO2 normal va de 43 a 47. Para eso he hecho el cálculo, para encontrar mi normal. Y mi CO2 que me dicta en el ejemplo está en 55, por encima de 47. O sea, cuando el CO2 está elevado, es una acidosis respiratoria. Entonces, este ejemplo es una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Y si mantiene el pH dentro de valores normales, se dice que está compensado y si no, como en este caso, que está descompensado, ¿no? Yo creo, ¿a qué hora es? Yo creo que hasta aquí nos quedamos con esto. Voy a Doctor, ver si el sábado,
Sí, el doctor Carrasco me ha dicho que el seminario del sábado de la mañana, si lo puedo pasar a la noche, yo no tengo ningún problema, lo podemos hacer en la noche. Y ahí podemos también trabajar algunos ejemplos de Haga, ¿ya? Entonces, sí pueden el sábado en la noche, ¿no? La mayoría, supongo, ¿no? Hola, ya se fueron todos. Doctor, haré la encuesta y le informo por interno. Cachete. Ya, pero bueno, y le conversas con el doctor, de frente lo conversas, si es opuesto, si dicen que no, conversalo con el doctor Carrasco, porque él es el coordinador, ¿no? Yo, sinceramente, a mí me dicen, si puedo, yo digo que puedo, y si no puedo, nos ponemos de acuerdo, ¿no? No hay problema. Ya, de acuerdo a tu encuesta que hagas, conversas con el doctor Carrasco, ¿ya? Ya, doctor, ¿Listo? perfecto. Listo, chicos. Gracias. Gracias,